Señor fiscal, gracias por estar aquí y tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor secretario, doctor Gregorio Ilhaj. Un saludo muy especial al señor Contralor General de la República, a los señores senadores, representantes. Un privilegio poder estar en este coloquio en la tarde de hoy para poder compartir con ustedes algunas reflexiones de la Fiscalía General de la Nación sobre el tema de la ética en el conglomerado social, no solamente de la ética pública, sino también de la ética privada, que es uno de los temas que más convocan hoy a la sociedad global. Esta reflexión sobre la axiología, sobre los valores de una comunidad, se está haciendo por doquier. Los más recientes informes del Banco Mundial dan cuenta que por falta de transparencia en el mundo existe una industria tan grande como la del petróleo, que es la industria de la corrupción, que vale al año 3 trillones de dólares en esta aldea global, lo que representa el 5% del Producto Interno Bruto mundial. Y por eso, en este tipo de encuentros tenemos que hacer unas reflexiones conjuntas en lo que a nosotros corresponde y desde la perspectiva de la experiencia, en donde hemos puesto en vigencia un plan específico para contribuir a rescatar el tejido ético de la nación en su conjunto. Hemos llevado a cabo indagaciones que hoy comprometen a un nivel de personas que es insólito reconocerlo desde el punto de vista de sus responsabilidades penales. En apenas estos 2 años hemos logrado judicializar a 2.042 personas por delitos contra la administración pública, de los cuales 669 eran funcionarios en ejercicio de sus responsabilidades, 491 exfuncionarios y la otra cara de la corrupción, 895 contratistas y particulares que estaban comprometidos en delitos de esta naturaleza, por una suma que equivale a 4.1 billones de pesos. Para que los honorables senadores y representantes tengan un punto de referencia, ayer nos anunciaba la gran prensa nacional que el gobierno abre ahora las puertas a que se presenten las declaraciones de renta del año 2018 y espera recaudar de las personas naturales impuestos por 2 billones de pesos. Es decir, lo que ha estado comprometido en las investigaciones que ha hecho la Fiscalía vale 2 veces la contribución al impuesto de renta que van a hacer las personas naturales en Colombia. Esa es la dimensión de la crisis de valores que está viviendo nuestra sociedad, con resultados específicos que nos ponen de vista que estamos frente a un problema de naturaleza sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de un fenómeno aislado, episódico, insular, sino que este fenómeno se está dando, en primer lugar, en todos los sectores de la actividad nacional, pública pero también privada, y eso es muy importante, porque el dedo acusador suele dirigirse durante los últimos lustros
hacia el servidor público, hacia el funcionario público, sin que el sector privado se mire en el espejo de la corrupción. Segundo, se presenta en todos los sectores de las actividades nacionales. Ha tocado las puertas y de qué manera y con qué dolor tenemos que reconocerlo, de la justicia colombiana en sus más altos niveles a partir de las investigaciones que promovió justamente la Fiscalía General de la Nación. 160 jueces y fiscales en Colombia, aparte de los niveles de magistrados que están comprometidos en casos de corrupción, han tenido que dar cuenta ante los jueces de sus comportamientos desde el punto de vista de la ética jurisdiccional. Y en nuestra casa, en la Fiscalía General de la Nación, 90 fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación. En el sector de la salud, en el sector de la infraestructura y de qué manera con los estudios que hemos hecho de la mano con el señor Contralor General de la República y con el señor Procurador, con los recursos de los alimentos de los niños, en fin, en todos los sectores de la actividad nacional en donde se hace alguna pesquisa, alguna investigación, se encuentra una sorpresa desde el punto de vista de la integridad de los recursos públicos, con miras a que se provea a la sociedad de los bienes públicos necesarios que demanda nuestra sociedad. Y es sistémica porque se produce en todas las regiones. Las investigaciones que ha venido haciendo la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, mancomunadamente, muestran que el tema de la corrupción o de la falta de transparencia no es patrimonio de ninguna región del país. Desde Bogotá estábamos acostumbrados a mirar para el exterior, en el territorio de la República, buscando responsables de los temas de corrupción, y resulta que encontramos problemas desde el punto de vista de la ética pública en la costa Caribe, en la costa Pacífica, en el centro, en el nororiente del país, en los territorios nacionales. En todos los sectores de la geografía ha impactado y de manera grave este fenómeno, restándole legitimidad a la institucionalidad democrática. Y todos lo sabemos, todos tenemos cómo decirlo y reconocerlo sobre todo. Sistémica porque advertimos unos comportamientos uniformes, una metodología, una planeación para apropiarse de los recursos públicos que se extiende a lo largo del país. Y esto es muy grave porque significa que si tuviéramos una decisión política inequívoca para desvertebrar este fenómeno a partir del reconocimiento de su sistematicidad y de la existencia de los mismos métodos, podríamos doblegar claramente estos fenómenos. Los programas de alimentación escolar, ¿de qué manera se los han robado? De la misma manera en todos los departamentos, de la misma forma, con las mismas mallas de contratistas, como lo ha denunciado oportunamente el señor Contralor, y lo hemos evidenciado desde el punto de vista de la responsabilidad penal en la Fiscalía General de la Nación. Los robos a la salud a través de los denominados carteles. Todos tienen la misma patología y la misma expresión, de tal manera que desde el punto de vista del control político, de la auditoría y desde el punto de vista de la gestión pública, es mucho lo que podría prevenirse para que esos comportamientos delictivos y de grave impacto fiscal no se repitan en el curso de la administración pública. Y es sistémica porque se volvió recurrente en el tiempo. Este tema
ha pasado de ser una novela con episodios muy importantes que convocan a la opinión pública y empieza a volverse algo de la cotidianidad. Volvieron a robarse los recursos de la salud en tal parte. Otro caso de robo en los programas de alimentación escolar, en el programa de Cero a Siempre, en esta obra de infraestructura, etcétera. Es decir, lo primero que tenemos que reconocer es que el fenómeno es muy complejo, es muy grave, dada su naturaleza sistémica. Entonces, estamos reunidos hoy las entidades de control con los nuevos senadores, representantes, y qué podemos interlocutar para ver cómo vamos a superar estas dificultades. Porque lo ideal es que la Contraloría y la Fiscalía no estén dedicados todos los días al ejercicio de esta función, sino a reconocer que hemos progresado en el manejo de la cosa pública desde el punto de vista de los valores, de la ética. En ese sentido, deberíamos decir que lo primero que debemos tratar de hacer entre todos es de asegurar que la arquitectura institucional del Estado funcione, porque esa arquitectura diseñada en el libro, en la teoría del Estado, es ideal. Un órgano que ejecuta, un poder que legisla y controla y otro que ejerce una función jurisdiccional. Es decir, una suma de pesos y de contrapesos que permite que se articule la acción pública y que se inhiban los desvaríos, las disfuncionalidades en el ejercicio del poder público a través del control que puedan ejercerse entre ellos los poderes del Estado. Esa es la razón de ser de esa arquitectura institucional. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que en esa arquitectura institucional tenemos falencias críticas, determinantes, que ha llegado la hora de reconstruirlas porque mañana va a ser demasiado tarde. Y en eso tenemos que hacer mucho. Los nuevos congresistas, senadores, representantes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y por supuesto los organismos de control. El gobierno debe dedicarse a formular políticas públicas y a preservar el interés público. El gobierno no puede ser la sede, y me refiero a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, de una clase emergente que tiene una filosofía de Estado, apropiarse de lo público. Y es ese cáncer el que, sobre todo en la vida local, le ha venido restando mucha legitimidad a esa arquitectura institucional. No hablemos aquí del número de senadores, el número de alcaldes, de diputados, de gobernadores, de concejales, de ediles, que hoy están comprometidos en casos de venalidad muy graves, que se conocen muy claramente en las regiones desde el punto de vista de su etiología, de su razón de ser, de su génesis, y que poco interesan en el centro de la capital, pero que han horadado y de qué manera y sensiblemente la credibilidad ciudadana en sus instituciones. Un Congreso que se convierta en el foro del consenso político y en el centro del control político. Si es el foro del consenso político, no puede ser el foro de la transacción política, el foro de las reciprocidades políticas
entre el poder ejecutivo y el legislativo. Esa es una realidad que está suficientemente diagnosticada y que tenemos que superar los colombianos. Porque cuando se convierte esa relación entre ejecutivo y legislativo en una dinámica meramente transaccional, el ciudadano no se siente representado. Y es ahí donde está el principal problema de la democracia colombiana. Llevamos muchos años discutiendo reformas políticas solamente para preservar la representación en una democracia, donde los ciudadanos se sientan realmente representados en su Congreso y en sus corporaciones públicas. Hoy, felizmente, tenemos un Congreso más incluyente, donde hay sectores de política alternativa, incluido la FARC, que llegan a ampliar el escenario de la vocería política de todos los ciudadanos en Colombia. Eso es muy importante, que haya 25 senadores de sectores alternativos de la vida política nacional es definitivamente un adelanto, una expresión de madurez de la política. ¿Pero para qué? Para que allí se haya el consenso, para que allí se busquen fórmulas de salida a los problemas de la nación a través de la dialéctica política, a través de las visiones de Estado y de la sociedad, pero no a través de la permuta de favores doblegando el pensamiento político. En ese sentido, que haya consenso sobre el alcance de las reformas tributarias, de la salud, de la reforma pensional, donde todos se sientan incluidos. Pero si la regla de oro es que allí no se discute lo que le interesa a la nación, sino simplemente se hacen transacciones de favores, los ciudadanos se sienten excluidos. Cuando yo ejercía el cargo de ministro de la política, recuerdo haber escuchado en el Cauca a las poblaciones indígenas decir una frase que me marcó para siempre. ¿Qué importa una curul en el Congreso de la República si para nosotros es más importante 1 kilómetro en la vía panamericana? Porque es mucho más lo que ganan con las tomas de las autopistas, porque no se sienten representados en el Congreso de la República, que lo que pueden obtener con la propia democracia que funciona desde el Congreso. La historia reciente de las reformas al Congreso y a la política lo que buscan es que haya una mayor representación para que nuestra democracia sea más incluyente. Pero esa mayor representación pasa necesariamente por el hecho de que esa representación ciudadana sea legítima. Y por eso les quiero exhortar esta tarde, para que en ejercicio de la actividad que empiezan a cumplir en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio, primero, como servidores públicos entiendan la importancia del decoro en el ejercicio de esa alta majestad que ejercen como representantes del pueblo. Lo que impone muchas cargas, no solamente para los congresistas, para todos nosotros, inclusive para los servidores de los organismos de control. Cuando auscultábamos las responsabilidades que había en quienes para ese momento eran candidatos al Congreso, veíamos con sorpresa en la Fiscalía, por ejemplo, que los candidatos al Congreso, que eran alrededor de 4.000 y pico, 800 de ellos tenían procesos penales activos en la Fiscalía General de la Nación. Y los 3 primeros de ellos eran 82 casos por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, 81 casos por casos de inasistencia familiar, y el tercer caso, 49 casos por violencia intrafamiliar.
Ese es un punto de reflexión muy importante, que nos tiene que concitar desde el punto de vista de nuestra responsabilidad como representantes de una sociedad, por la majestad que se ejerce en estos cargos de representación popular o en estos organismos de control. Y legitimidad que no puede ser menoscabada por conductas como las que ha tenido ocasión de advertir la Fiscalía en estos tiempos. Qué pena tener que decirlo, pero hay que reconocerlo. La Fiscalía tuvo que compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia por delitos de congresistas en el ejercicio de su cargo en 22 oportunidades. 22 congresistas de un congreso de un poco más de 200 personas significa que el 10% de los miembros de las cámaras parlamentarias terminaron comprometidos en procesos de naturaleza penal a partir de investigaciones por corrupción electoral, por corrupción en contratación pública, por corrupción en materia, en casos de salud, por constreñimiento a sus propios servidores, miembros de las unidades legislativas, por corrupción a la justicia y más recientemente por una causa que es supremamente ilegítima y por supuesto censurable. En esa función que le corresponde de representación al parlamentario, de buscar alternativas para sus regiones, bienes públicos para sus regiones, obras para sus regiones, pues nada más lícito, y que eso quede claro, que el congresista apele a su poder de representación para buscar opciones de desarrollo para sus gentes. Pero eso no puede terminar en lo que yo he denominado recientemente la mermelada tóxica, en donde hemos terminado encontrando que los porcentajes a los que se apropia quien empieza a buscar los recursos y a proveer formas de contratación para su región, para obras de diversa naturaleza, termina procurándose una parte de esos recursos que le pertenecen a su propia comunidad. Yo sé que estamos de acuerdo ustedes y los organismos de control que nadie tiene derecho a una tajada sobre esos recursos. Y qué dolor tener que decirlo, porque este es un proceso que se ha iniciado y va a tener varios episodios, el de la mermelada tóxica, que es el producto de un trabajo de más de 1 año y medio haciendo el seguimiento a los contratos en las regiones. Hemos encontrado que las coimas que se cobraron oscilaban entre el 12 y el 25% que se apropiaron de recursos que les correspondían a sus comunidades. Aquí hoy tenemos que hacer un acto de fe, un acto de contrición como sociedad, como institucionalidad democrática. Eso no puede seguir ocurriendo en Colombia. No puede ser parte de las reglas de convivencia en el relacionamiento entre los poderes públicos. Y claro, la labor nuestra de la Contraloría, que ya nos anuncia la entrega de su estudio sobre los cupos indicativos, las partidas globales, los auxilios parlamentarios o la mermelada, como coloquialmente la quieran llamar, nos van a acusar de qué manera hemos estado administrando esas partidas en beneficio de las regiones en Colombia. Ese es un llamado que estamos en la obligación de hacer hoy para generar un compromiso en esa actitud renovada si queremos mantener la institucionalidad democrática.
porque hay una gran decepción ciudadana y todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y es allí donde las responsabilidades tienen que estar por encima de la codicia y de las ambiciones. Y por supuesto tenemos que tener una justicia y unos organismos de control independientes. Si algo ha caracterizado a los organismos de control es que quienes hoy están al frente de ellos han tenido una larga vida pública, pero han ejercido sus funciones con profunda autonomía y sin miramientos. Y eso es muy importante, porque por supuesto los organismos de control por su naturaleza, unos como la Contraloría y la Procuraduría nacen de la decisión política del Congreso, o como la Fiscalía, que tiene origen en una decisión democrática que se construye entre el jefe del Estado y la Corte Suprema de Justicia. Pero todos con una gran tradición republicana, democrática. No se nos puede exigir que haya lealtades hacia los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. La lealtad de los organismos de control es con la Constitución y la ley. Nosotros somos amigos, por supuesto, de los poderes públicos, pero no somos cómplices. Y esa tiene que ser una regla de oro en el ejercicio de la función de los organismos de control. Porque en ocasiones se oye la expresión de supuestas deslealtades o supuestos constreñimientos en el ejercicio de las funciones de control. No hay tal. Lo que hay que actuar es con amplio sentido de neutralidad y poner el dedo en la llaga, duela donde duela, si queremos de ahora y para siempre recuperar la legitimidad de las instituciones democráticas. Muchas gracias. Doctor Martínez Neira. Tal vez quisiera hacer una pequeña reflexión sobre de qué manera con este nuevo Congreso podemos ayudar a fortalecer un relacionamiento entre la Fiscalía y, con la venia de mis colegas, los organismos de control y el Congreso. Como ya pintamos canas en las sienes y somos viejos en esto de la vida pública, ese relacionamiento en el pasado se hacía en acercamientos hacia los organismos de control, fundados en aspiraciones burocráticas unas veces, o en otras aspiraciones tendientes a golpear a los contradictores políticos a través de los organismos de control. Eso es una verdad de a puño que no tenemos por qué ocultar. Y qué privilegio, como lo hemos venido haciendo, y lo puedo certificar desde la Fiscalía, los organismos de control y la Fiscalía, por ejemplo, en particular, de sus 35 seccionales, hoy no hay una sola que corresponda a una representación política. Eso es un muy buen mensaje. ¿Y por qué? Porque necesitamos transparencia desde los organismos de control y evitar que estas entidades se utilicen en los territorios para contribuir a deslegitimar la función pública. Y si eso se acepta como una verdad de a puño, como un entendimiento en la relación entre poderes, ese es un punto de partida muy importante, que mis amigos, que lo han sido siempre del Congreso, en el caso de la Fiscalía han terminado por aceptarme que así sea. Y yo les agradezco, y ese debe ser un punto de relacionamiento con el nuevo Congreso de la República. Segundo, entonces, además de cumplir las funciones de organismos de control, ¿para qué son buenos estos tres mosqueteros? Para ofrecerles
mucha herramienta y mucha materia prima en el ejercicio de sus funciones. La Contraloría es una cantera de información y de pensamiento sobre políticas públicas. Todas las delegadas sectoriales, como ya lo avisaba el señor Contralor en las reuniones de empalme, terminó el nuevo gobierno pidiendo reuniones especiales para conocer todo lo que hay en la Contraloría General de la República. Ojalá ustedes nutran su trabajo legislativo de control político sobre lo que hacemos en la Contraloría, en la Procuraduría y en la Fiscalía. Ustedes deben saber que nosotros estamos haciendo investigaciones penales priorizadas con carácter sectorial. En la justicia, ¿quieren hacer una reforma de la justicia? Les ofrecemos todo el espacio de investigación criminal que ha hecho la Fiscalía para contarles las distintas modalidades de penetración del sistema judicial colombiano. ¿Para qué? Para introducir los correctivos que estamos en horas en un déficit de establecer para el sistema judicial. En el sistema de salud, ¿cómo se están apropiando los recursos de la salud en Colombia? ¿Cuál es el problema que hay con las EPS, con las IPS? ¿Cómo lo estamos advirtiendo nosotros desde el punto de vista de las investigaciones? Que son ciertas, que podemos ofrecerles material muy importante para su trabajo legislativo y para su control político. Por ejemplo, en materia pensional, el país está abocado a una nueva reforma pensional. ¿Producto de qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que los ahorros pensionales de las generaciones mayores de 50 años se los robó la corrupción. ¿Cuánto pasó de reservas pensionales del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones? Cero. Un sistema pensional, un sistema previsional que dilapidó todos los ahorros de varias generaciones, ha terminado exponiendo el presupuesto nacional con cargas directas que valen hoy alrededor de 40 billones para poder mantener a los pensionados de este país. Y con esa carga creciente es que todos los países terminan explorando formas de aliviar el presupuesto por la vía de aumentar las edades, de aumentar las semanas de cotización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que ilustrarse de lo que está pasando. Ya se robaron una vez el sistema pensional, por eso liquidamos el Seguro Social. Ahora tienen que saber lo que está pasando con el sistema pensional colombiano. ¿Cómo en una ciudad, en una sola ciudad puede haber cerca de 500, para no mencionar más, pensionados por invalidez, todos por demencia, porque se declararon loquitos todos? Y la Junta de Calificación de Invalidez Regional está hoy toda en la cárcel. Pero eso no es propio de un departamento, de una ciudad capital. Por donde vamos pasando, vamos encontrando los mismos comportamientos que violentan la integridad del sistema de seguridad social. Nos vamos a volver a dejar robar las pensiones y como contrapartida de eso vamos a tener que hacer una reforma pensional. ¿Cuál es el orden de las cosas? Es mucho lo que tenemos que aportarles para su debate político, para generar fórmulas, para enfrentar los problemas que tiene el país. Y para eso, qué grato sería que todos los partidos y movimientos consoliden sus centros de pensamiento. Esa tiene que ser, en una democracia madura, un objetivo de las agrupaciones políticas y de los partidos políticos. Los grandes centros de pensamiento, donde se esté auscultando las realidades nacionales,
las fórmulas de solución a los graves problemas de un país para consensuarlos en el debate político, en el Congreso, tiene que ser el punto de partida, porque un Congreso minusválido que no tiene los elementos políticos, las herramientas técnicas para tener un mismo nivel de debate con el gobierno, hace que el debate sea muy pobre y termine siendo siempre capturado por la visión unilateral del gobierno en el tratamiento de las políticas públicas.